Y la tercera están las células de los granos y las células de roche. ¿Se encontró la puerta? No. Entonces los granos, vamos a ver que vamos aquí. La célula de Purkinje y dendrita van a la capa molecular. Y ellas son la única fina referente de la corteza. Ahora vienen los granos, el axón va a la capa molecular. Y las dendritas se quedan en la misma capa. Aquí estas fibras se dividen. Aquí tenemos una, son 100. Se dividen y forman las fibras horizontales. Esas fibras horizontales van a hacer sinapsis por la dendrita de las células de Purkinje. Y por ejemplo, aquí tenemos la célula de Golgi, su axón hace esto y su dendrita hace esto. Aquí tenemos las fibras mucosas. Las fibras mucosas son los axones que entran en el cerebelo y que son de todos los núcleos que se encuentran en el bulbo, la protuberancia. Todas las fibras que entran al cerebelo son fibras mucosas, excepto las que nacen en el oído lumbar, que son las trepadoras. Y las trepadoras hacen sinapsis con las dendritas de la célula Purkinje, trepadoras. Y estas mucosas. Estas mucosas, junto con la célula de Golgi y con la dendrita de la célula de los granos, forman el glomérulo cerebroso. ¿El qué? Disculpen. Glomérulo cerebroso. Otra célula de Purkinje, su dendrita hacen sinapsis con el axón de la célula estrellada. Y el axón de la célula estrellada hace sinapsis con las fibras paralelas. ¿Y qué me falta? Las células de insectos. Las células de insectos, bajémoslas con este de acá, hace sinapsis con el cuerpo de las células de Purkinje y le hacen como un cesto, porque llaman así, células de cesto. Cesto. Y su dendrita hace sinapsis con las fibras horizontales. Ese es el resumen de la corteza. Hay otras fibras que se llaman fibras de varias capas, o de múltiples capas. Esas fibras nacen en el lobo cerúleus, en los núcleos del rape y en el hipotálamo. Así como hay estas, son las que entran al cerebro, así como hay estas que son trepadoras, estas mugosas, estas son de múltiples capas. Y entonces terminan haciendo sinapsis en la capa de los granos y en la molecular. Células de múltiples capas. Lobos cerúleos, hipotálamo y núcleo del grano. Y ahora el módulo. Continuamos con el módulo vestíbulo espinal. Aquí tenemos
Las fibras aparentes vienen del ganglio vestibular y van tanto al glóbulo, al nódulo como a la boca. Eso lo digo, es una maldita de llegan a los tres. Y también las fibras vestibulares secundarias. Parece que de aquí, del ganglio, pasan primero a los núcleos del tronco y ahí se forman las fibras vestíbulos cerebrales secundarios. Ya son vestíbulos cerebrales secundarios, ya son vestíbulos cerebrales primarios. Y también llegan a la corteza lobular, fibra de la oliva vulvar, contralateral y fibra de la luz del puente, que son las contralaterales. Son también diferentes. Van hacia los núcleos vestibulares y especialmente el nódulo al fastidio. Del fastidio marcan las fibras, o sea, estas fibras serían corticonucleares, por tanto de la corteza al núcleo, corticonucleares. Y estas son fibras fastidio, que pueden ser reticulares y también vesticulares. Estas son directas. Y aquí, en los núcleos vesticulares, y aquí nace el fascículo, los fascículos vestíbulo espinal. Y la formación reticular, los fascículos retículo espinal. Ya son directos. Pero también hay cruzadas. Estas cruzadas llegan igualmente a la formación reticular y a los núcleos vesticulares. Pero tienen que atravesar, como son cruzadas, tienen que atravesar la sustancia blanda del cerebelo, pasan por encima del pedúnculo cerebelo superior, ahí forman el fascículo funcional. Un programcito. Aquí forman el fascículo funcional. Pero igual esas fibras van a dividirse la formación vestibular y el núcleo vestibular a través del cuerpo yusta rectificado. Todas estas fibras pasan entravesales por el cuerpo yusta rectificado. Igual a la vamos a ver el módulo espinocerebroso. No se no copia nada, después ya espinocerebroso. Aquí tenemos el cerebelo.
espino cerebroso dorsal, puño cerebroso y espino cerebroso ventral. Ya cuando el espino cerebroso dorsal y el puño entran en el cerebro por el cuerpo rectiforme y el ventral por el pedúnculo cerebroso superior. Entonces, estas fibras mandan son referencias que llegan tanto al vermis como a la glándula. Luego también le llegan fibras a la corteza espinocerebrosa de la oliva, vulvar, contralateral y de las fibras pontocerebrosas. También le llegan los núcleos vesiculares y de los núcleos reticulares. Aferencia hacia el acá. Y entonces las fibras córtico-nucleares van a tres núcleos. Globoso, emboliforme y despastillo. Las fibras referentes del pastillo ya sabemos que son hacia el sustancia reticular y hacia los núcleos vesiculares, pero también dan fibras a la oliva, a la porción medial de las astas anteriores, de las primeros segmentos medulares. Es el fascículo pastillo espinal. La fibra que llega al pastillo viene del vértigo, la córtica nuclear, y la que van a los núcleos emboliformes viene de la zona intermedia. Entonces, ellos tenían los núcleos emboliformes globosos, saben que estos núcleos se entrecruzan con los lados opuestos en el pedúnculo, en la irrigación del pedúnculo cerebroso superior, y una vez que ascienden, entonces hay fibras ascendentes o dorsales y fibras descendentes o caudales. Las dorsales se dirigen al núcleo rojo y al tálamo. Del tálamo se proyectan hacia la corteza motora, motor y motor. Y el núcleo rojo termina en la porción magno celular que era inferior. Y de ahí nace el fascículo rubro espinal. Y al final, del tálamo pasan a la que es sustancia reticular. La sustancia reticular y la oliva, o sea, lo que es la sustancia reticular es que va hacia la médula, formando parte del fascículo reticular espinal, y ascienden la fibra que nace en la médula hacia la corteza reticular, o sea, la espina reticular. Y de ahí son retículos cerebrosos, porque es un circuito. Lo mismo pasa con la oliva. Con la oliva, la fibra de la oliva, una vez que llegan
el cerebelo, y tengo el cerebelo, ahí la zona intermedia y aquí está la zona del cerebelo. Este es el bueno, antiguamente se decía neocerebelo, paliocerebelo y arquicerebelo. Esta es la parte más nueva. Y aquí tenemos el núcleo dental. Entonces las fibras que llegan a la parte lateral son las fibras pontocerebrosas. Y también hay fibras olimocerebrosas. La fibra más importante son las pontocerebrosas, que dirigen el núcleo dental y el núcleo dentado. Y el núcleo dentado traen las fibras que también se dividen se cruzan igual en la evaluación del núcleo cerebroso, empiezan para arriba una y para abajo. Y las rostrales y las caudales terminan más o menos igual que la espino cerebelo. Sino que las rostrales van a terminar en la porción parvi-celular del núcleo rojo y la caudal rostrales y rostrales. Y las otras entradas. Lo mismo, el carno se proyecta en la corteza motora y las caudales también son hacia la sustancia reticular y hacia la oliva. Entonces, estas serían fibras dento-rúbricas, dento-salámicas, dento-reticulares y dento-olivares. Y el regreso es igual, de la vida pasan a la olivocererosa, la sustancia reticular del cerebelo, retículo cerebroso. Entonces hay tres modos de cerebro. ¿Alguna pregunta? Los dos van a lateral. Son ventrolateral. Todas las fibras van incluso ventrolateral y de ahí se proyectan a la corteza motórica y motora. No faltaría esto, pues ya podemos. Era la próxima clase. Los síndromes del cerebro. No me acuerdo aquí. Oye, no pueden ni creer que tienen que verificar sus tesis tan buenas. No pueden. Lo que vamos a ver el día de hoy es evaluación del paciente en estado comatoso. ¿Okay? Evaluación del paciente en estado de coma. Entonces, el coma se puede, esta clase se la divide en dos partes. Esta clase se la divide en dos partes para que pueda ser de una mejor comprensión hacia ustedes. Entonces aquí vamos a explicar primero como quien dice las generalidades y en la primera clase del tercer parcial ya explicamos cómo se realiza la evaluación del paciente en estado de coma. Entonces, al coma yo lo puedo conceptualizar como el peor de los estados del nivel de conciencia. ¿Okay? Existen niveles de conciencia. Existen niveles de conciencia. ¿Okay? En donde el peor de ellos es el estado comatoso. Entonces la alteración se encuentra en el nivel de conciencia o en la conciencia. Pero la pregunta es, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo conceptualizo la conciencia? A veces decimos conceptos, no los aprendemos
pero no sabemos ese concepto básico de determinadas palabras. ¿Qué es la conciencia? Ser consciente. Bueno, si buscas en varios libros quizás te dan un concepto muy largo de lo que es conciencia. Actos. Pero para poder comprenderlo bien, hagámoslo sencillo. Digamos que la conciencia es la interacción, la relación que existen con dos cosas. Entonces la conciencia es la relación, la interacción que uno tiene con su entorno y con uno mismo, es decir, con el yo. Entonces, para yo tener un buen nivel de conciencia, tengo que tener una buena relación conmigo mismo, con mi yo, y una buena relación con mi entorno. ¿Cómo yo me relaciono con mi entorno? O mejor dicho, ¿cuál es mi entorno? Mi entorno es todo lo que no esté en mi yo. Mi entorno son ustedes, mi entorno son estas bancas, mi entorno es ese tacho, mi entorno es todo lo que no tenga que ver con mi yo. ¿Okay? Hasta la ropa es mi entorno. ¿Cómo yo interactúo con ustedes? ¿Cómo lo estoy haciendo, por ejemplo? Con el habla. Hablando, viéndolos, escuchándolos, si le doy la mano, mediante el tacto, etc. ¿Ok? Así uno interactúa con su medio externo, así uno interactúa con su entorno. ¿Qué le pasa? ¿Está interactuando? ¿Qué? ¿Qué tal? Ya. Entonces, ¿cómo yo me interactúo con mi entorno? Hablando, escuchando, viendo, sintiendo, etcétera, ¿ok? Entonces, así yo puedo relacionarme con mi medio externo o mi entorno. A ver. ¿Y cómo me interactúo con mi yo? ¿Cómo me puedo interactuar conmigo mismo? Pues permitiéndome vivir. Permitiéndome vivir. Permitiéndome o permitiendo a mi corazón que siga latiendo. Permitiendo a mis pulmones que se sigan expandiendo. Permitiendo que las contracciones musculares dentro de mi cuerpo sigan surgiendo. ¿Ok? Así yo interactúo conmigo mismo. Ahora pasemos este concepto a la parte neuroanatómica. La conciencia, neuroanatómicamente y neurofisiológicamente, está representada por un elemento que lo vieron en la mesoscopía y era la sustancia reticular. Entonces, si yo tengo una alteración de mi conciencia, neuroanatómicamente eso es una alteración de la sustancia reticular. ¿Ok? Y si yo no tengo una alteración de mi conciencia, neuroanatómicamente sé y comprendo que puede estar dañado cualquier cosa menos mi sustancia reticular. ¿Ok? Pero ¿qué es la sustancia reticular? La sustancia reticular es un conjunto de neuronitas que son consideradas una de las neuronas más antiguas dentro del cuerpo humano, que van a encontrarse distribuidas en dos sectores básicamente y se conectan una con otra. Hemisferio cerebral, por adentro está el encéfalo, el tronco cerebral hacia abajo. La sustancia reticular son un conjunto de neuronitas que se encuentran dentro del tronco cerebral y también en los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces, gracias a la sustancia reticular del tronco cerebral y de los hemisferios cerebrales, es que yo tengo un buen nivel de conciencia. ¿Ok? Ahora bien, dijimos que la conciencia, que está representada por la sustancia reticular,
se conceptualiza como la relación con mi entorno y la relación con mi yo. Y también hicimos una subdivisión a nivel de la sustancia reticular. Se encuentra localizada en el tronco y se encuentra localizada en los hemisferios cerebrales. La sustancia reticular que se encuentra en los hemisferios cerebrales es la que me permite relacionarme con mi entorno. ¿Ok? La sustancia reticular que está en mis hemisferios cerebrales es la que me permite relacionarme con mi entorno. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra el centro de la visión? En la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. ¿Dónde se encuentra el centro de la audición? En la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. ¿Dónde se encuentran los centros sensitivos? En la corteza cerebral de los hemisferios cerebrales. Gracias a la visión, a la audición y todas esas tonterías que ya les dije, yo puedo relacionarme con mi entorno. Entonces es lógico y es comprensible por qué esta sustancia reticular es la que me relaciona con mi entorno. Porque aquí se encuentra el centro del habla, el centro de la audición, el centro de la sensibilidad, centros motores, etc. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Y qué nos queda? Nos queda la conciencia en relación con mi yo. Y en sustancia reticular, ¿qué nos queda? Tronco. Tronco. Entonces, la sustancia reticular que se encuentra en el tronco cerebral es la que me relaciona con mi yo. Y para poder interactuar con mi yo, mediante todo eso de pulmones expandiéndose, etc., el tronco cerebral trabaja prácticamente en dos etapas, o en dos formas. Por eso es que dicen que la sustancia reticular del tronco es el switch del cuerpo humano, es el interruptor del cuerpo humano, porque trabaja básicamente de dos maneras. En encendido, que le llamamos alerta o despierto, Y apagado. para eso, bueno. Y lo contrario de estar despierto, Apagado. el apagado o dormido, que sería sueño. Entonces, la sustancia reticular del tronco cerebral me permite relacionarme con mi yo por medio de dos maneras: Alerta y sueño. alerta y sueño. La universidad, lo que acá